mi ADN está emprender y nací en una empresa, básicamente, ya iba al colegio y ya estaba en la empresa. La verdad que hace varios años veníamos pensando en un rebranding, principalmente porque muchas empresas, mucho público nos toma como la palabra bulonería, como que nos encasilla en ese rubro, ¿sí? Obviamente la empresa nació como una bulonería, pero se fue transformando en una ferretería industrial y hoy trabajamos muchísimos productos distintos, desde bulonería, herramientas, maquinaria, elementos de seguridad. Entonces, bueno, surgió la necesidad hace ya varios años, te diría que hace por lo menos 8 o 10 años venimos charlando este tema, y la verdad que no nos animábamos a dar el paso. Y ahora con la digitalización y con todas las nuevas tecnologías que hacen más posible que esto se divulgue mucho más rápido, mucho más, de una forma más masiva, bueno, decidimos ya encararlo al proyecto el año pasado y bueno, ahora todos los cambios a Grupo Belgrano, ¿no? Y más que nada siempre el miedo de la gente que ya que perciba por qué hemos cambiado. A ver, la razón social sigue siendo Bulonería Belgrano SRL, la empresa sigue siendo la misma y todo sigue igual, pero teníamos ese miedo, ¿no? De qué pasará si la gente ve Grupo Belgrano cambiar un nombre, pero la verdad que lo tomó perfecto, la gente... muchas veces necesitaba ya ese cambio porque por ahí nos pedía cosas muy específicas de bulonería y ya nos habíamos transformado en una bulonería que tenía lo que más sale, lo de más volumen, tenemos todavía cosas específicas, pero nos encasillaba un rubro que necesitamos ampliarlo muchísimo más. Claro. Bueno, la empresa tiene 38 años, ¿sí? Nació en 1988. Mi papá, bueno, él trabajaba con mi abuelo, con su familia en su momento. Tenían camiones, bueno, se dedicaban a todo lo que tiene que ver con la parte agrícola. Y bueno, de eso se fue transformando, él fue buscando su camino hasta que un día decide, bueno, de pasar por otros trabajos, como trabajar en una carnicería con mi abuelo de parte de mi mamá, o bueno, diversos trabajos que tuvo, como reparto de gaseosa, ¿sí? Se dedicaba a eso también, que tenía sus camiones, salía a repartir gaseosas por todo Tucumán y por el interior. Bueno, eso lo fue llevando a que en algún momento decida ya con su esposa, con mi mamá y 3 hijas, mis 3 hermanas más grandes, ya digamos estar más tiempo cerca de la familia y decide invertir y poner en ese momento una bulonería para estar más tiempo con la familia, porque obviamente el trabajo del camión y de la calle es estar mucho tiempo en la calle y lleva a que lleves una vida muy lejos de la familia. Luego yo calculo que como todo nuevo emprendimiento en ese momento habrá sido toda una decisión. Creo que fue acertada y creo que es parte de los valores que compartimos hoy como empresa, ¿sí? Que sigue siendo una empresa súper familiar. Estamos trabajando todos en la empresa, mi mamá, mi papá, mis 3 hermanas, tenemos un cuñado también dentro de la empresa. Y es parte de los valores, ¿no? De priorizar la familia, un ambiente laboral familiar, de haber súper profesional por un lado, pero también ese afecto y que más que seas un colaborador o parte de la familia, se tenga ese ambiente lindo, ¿no? De familia. Mi abuelo por parte de mi mamá, ¿sí? O sea, mi abuelo, bueno, el padre de mi mamá, participa siempre ayudando a ambos, ¿no? Mi papá y mi mamá en el proyecto. Desde, bueno, a ver, algún momento algún apoyo económico o de tiempos. Y bueno, yo la parte que más viví con mi abuelo, tanto con mi abuela como mi abuelo, que los dos eran españoles, fue el momento en que ellos estaban en la caja, ellos estaban de cajeros en Casa Central, acá en la avenida Belgrano, en Tucumán, en San Miguel de Tucumán. Y toda mi infancia, toda mi adolescencia también fue vivir con mi abuelo en la caja, cobrando. Entonces yo ya con 8 o 9 años ya bajaba, estaba en el negocio, atendía el mostrador, estaba cobrando. Porque bueno, subía merenda a mi abuela, entonces yo me quedaba en la caja cubriendo. Entonces bueno, viví el negocio desde esa perspectiva y siempre con ellos presentes, que han estado trabajando en la empresa hasta re grandes, ¿no? Mi abuela ahora está hasta los 85, 86 años, un poco más creo, hoy tiene 95, sigue activo. ¿Y tenés alguna anécdota que te acordés con él? Y bueno, hay un montón, por ahí la que siempre me acuerdo es que él, bueno, como todo español, ¿no? Y un poco terco, me acuerdo en esos momentos donde también era un mundo distinto, donde había menos apuro. Hoy, ¿viste? Vivimos a 1000 de acá, las corridas para todos lados, pero en ese momento el cliente por ahí se tomaba un poco más de tiempo para hacer su compra, ir a la sucursal y bueno, me acuerdo las charlas con mi abuelo,
o que por ahí él iba a cobrar y no tenía vuelto, entonces le decía al cliente, no tengo vuelto, y el cliente tenía que irse, iba a buscar cambio y volver a comprar. Eso hoy no existiría, ¿no? Hoy vos le decís a un cliente y se va corriendo y no vuelve. Pero en esa época pasaba mucho eso y era gracioso por un lado, pero por otro lado decíamos, che, vamos a perder algún cliente, y algún que otro se habrá ido enojado. Pero bueno, así como esas, un montón de anécdotas. Creo que todas las empresas familiares deben pasar por los mismos inconvenientes, ¿no? De mezclar la empresa con la familia. Es algo que no somos ajenos. Nosotros en el día a día obviamente vas teniendo discusiones de puntos de vista o formas de hacer algo, que eso se termina llevando al ambiente familiar, y obviamente hemos tenido miles de días de estar peleados, de ir al asado a la noche o al cumpleaños con una cara ahí de che, hoy no hemos peleado. Pero bueno, creo que es parte de la empresa familiar, hay que saber llevarlo, hay que saber entenderlo, hay que saber mermarlo y minimizarlo, porque pasa seguido, pero es importante saber cómo macerar todo eso y que no termine en algo mayor, ¿no? La empresa nació como una bulonería, mi papá en ese momento empieza a agregar cada vez más productos, alguna que otra herramienta de mano, alguna que otra herramienta eléctrica. Y obviamente la empresa y el cliente en una ferretería industrial pide siempre cosas nuevas, ¿sí? La ferretería es como muy amplia, es un rubro donde hoy tenemos aproximadamente 30.000, 35.000 SKU distintos, y eso te lleva a tener una variedad muy gigante de productos distintos a comercializar. Entonces, bueno, a medida que fueron pasando los años, nosotros hace unos 15 años aproximadamente, un poquito más capaz, estamos en Ferremat, que es una asociación a nivel nacional. Somos 20 socios, 20 ferreterías, que agrupamos 500, 600 colaboradores, 60, 70 sucursales a nivel nacional. Estamos en toda la Argentina en forma federal. Y bueno, estar en esa sociedad nos llevó al principio a agregar más rubros, por ahí elementos de seguridad, alguna que otra maquinaria más pesada, y empezar a importar, ¿sí? Tenemos 2 marcas patentadas en Argentina, FMT y Niyat, y importamos principalmente de China, algo de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Centroamérica y algo de Europa. Y bueno, y eso sí nos llevó a ir amplificando rubros, y hoy tenemos desde un bulón o un electrodo, un disco, a herramienta de mano, autoelevadores, grupos electrógenos cabinados, todo tipo de productos. Pero bueno, fue un camino de ir entendiendo hacia dónde iba el cliente y obviamente ir transformándonos en rubros cada vez más complejos, pero que siempre la idea es abastecer a la industria y a los consumidores, tanto profesionales como semiprofesionales, de toda la gama de productos que necesitan. Y creo que a lo largo de los años fuimos viendo cuál es el target de nuestro cliente. Sí, obviamente la empresa, como toda ferretería de barrio, digamos, empieza por atender a la zona, al barrio. Después se fue amplificando a empresas, ¿sí? Y bueno, y ahí ya empieza a abrir un mundo donde las empresas te empiezan a pedir de un perno hasta una tuerca, un roto martillo. Y ahí empezás a entender, a ver hacia dónde van los distintos rubros y bueno, ir captando cuál es necesario, cuál está bueno y es rentable, cuál no, ¿sí? Y así se va armando la cartera de productos. Pero bueno, hoy la empresa apunta principalmente a ese consumidor chico y mediano, barrial, sigue apuntando a ese consumidor, pero apunta también a la industria más pesada también. Nosotros hace varios años trabajamos en e-commerce. Yo creo que hace unos 6 años ya trabajo en páginas propias, en desarrollo de e-commerce, de marketing. Me gusta mucho estar en eso. Y creo que se acrecentó este año y medio. Después de la pandemia ya hubo un salto grande, pero estos últimos 2 años yo creo que se viene acrecentando cada vez más. Creo que, a ver, yo no soy de la idea de que lo físico va a desaparecer. Yo creo que sí hay que reacondicionar cuáles son los objetivos de nuestras sucursales, de nuestros depósitos. Yo creo que van a quedar para puntos más logísticos, de picking, de entrega, de ofrecer un showroom a los clientes. No tanto del cliente como era antes, que iba y compraba y hacía todo ahí. Sí, hoy hay un cliente que ya está muy informado, que se ha visto todos los videos de YouTube, que buscó en todas las plataformas, en todas las páginas web. Y eso lleva a que el cliente esté muy decidido a comprar. Y claramente, a ver, nos pasa a nosotros también, el porcentaje de e-commerce va creciendo mes a mes y año a año, porque la gente también quiere comprar ya, rápido, que le llegue a la casa y solucionar su problema, ¿no? Así que creo que sí no van a morir las sucursales, pero sí hay que darle un cambio rotundo, porque si no, sí van a la muerte, digamos. Bien. Fue todo un tema. Nosotros tenemos logística, bueno, en sucursales de Tucumán y depósitos de acá. Tenemos en Santiago del Estero sucursal y de ahí hacemos logística. Y bueno, el año pasado, en marzo del año pasado, decidimos abrir en Buenos Aires, en zona sur de Buenos Aires, en Quilmes.
para que sea un punto de venta para nuestras 3 unidades de negocios, tanto minorista a través de mostradores, industria a través de vendedores que visitan la industria, hacen un trabajo más de calle, y e-commerce. Y el e-commerce ahí, bueno, creció, nos ayudó mucho, y hoy la logística la hacemos desde el norte, en Tucumán y Santiago, y la hacemos de Buenos Aires para el resto del país, y creo que eso fue un salto bastante grande. Bueno, viajé a China el año pasado, me tocó conocer un país que no conocía, encima fui 2 veces, esto es una logística de ir a China, tenés 40 y algo de horas de viaje, 80 escalas, pero la verdad que vale la pena, lo recontra recomiendo al emprendedor o al empresario o al público que quiere ir a conocer China. Y a ver, fue una experiencia muy linda. Fuimos a la feria de Cantón. Nosotros, el grupo al cual formamos parte, ya hace muchos años va a la feria, pero a mí como individualmente me tocó ir el año pasado por primera vez, y la verdad que es un mundo impresionante. Los viajes se hace una semana o 8 días de la feria, ¿sí? Que es una feria gigante de naves llena de stands de todo tipo de productos, donde vas viendo desde lo más rústico y lo que estás acostumbrado a ver todos los días, a lo más disruptivo, a lo más tecnológico e innovador, que vos decís, che, esto no puede ser lo que existe acá, y que sabes que se va viniendo de a poco a Latinoamérica. Y después otros 10 días o 11, 12 días estás visitando fábricas, proveedores, y eso está buenísimo porque ves de primera mano cómo se fabrica, cómo es la masividad que genera China, ¿no? Y por eso los precios que maneja y el volumen que trabaja. Entonces, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo creo que hay que adaptarse, yo creo que es bastante complejo, y es lo que está pasando hoy en Argentina al tener una apertura de las importaciones bastante agresiva. Claramente la industria nacional se ve afectada porque es muy difícil competir con el volumen que tiene China. Yo creo que acá sí hay calidad de trabajo, hay calidad de producto, hay calidad de industria, que creo que hay que defenderla también. Pero sí, el volumen que maneja China es totalmente otro nivel, y lo hemos visto ahí en primera persona y lo venimos viendo hace muchos años. Entonces es muy difícil competir. Creo que claramente la industria nacional tiene que saber acomodarse, porque si no es un contexto muy complejo para ellos. La verdad que hemos visto muchos productos diferenciadores, a ver, cosas básicas por ahí, pero hidrolavadoras con aspiradoras, todo en una sola máquina, algo que por ahí acá no se ve tanto. Productos así que decís, che, esto no está allá y está buenísimo, y que obviamente lo estamos trabajando para traer. Pero después la robótica, todo tipo de robots que sirven, desde que sirven café hasta que te hacen un producto. La verdad que todo el tema robótica me impresionó bastante, y era un sector de la feria diferenciado, donde la verdad que podías ver un mundo que claramente acá todavía no está. Y está buenísimo, porque creo que es lo que se viene y que va a ser muy loco, digamos, cuando llegue acá. Nosotros, tanto como Grupo Belgrano como con la sociedad, con Ferremat, estamos todo el tiempo buscando innovaciones, diferenciarnos en el mercado. Por lo tanto, siempre buscando nuevos productos, cuáles son las últimas tendencias, y trayendo eso para el público argentino. Yo soy una persona que me gusta mucho emprender, me gusta mucho avanzar, desarrollarme, ¿sí? Nunca me quedo quieto. Entonces siempre, desde que entré a la empresa, este año cumplo 10 años en la empresa, siempre buscando la expansión, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿dónde vamos a abrir una sucursal? ¿Dónde vamos a hacer esto? ¿Dónde vamos a hacer aquello? Y creo que por ahí vino el tema de Buenos Aires, porque vi una necesidad, primero de expandirnos a otra provincia, ¿sí? Teníamos obviamente varias provincias en vista, pero creo que Buenos Aires terminó de cerrarnos la decisión, el tema e-commerce, y el tema creer que desde ahí no solamente íbamos a tener un punto físico para la venta minorista y para la venta industria, donde claramente es la provincia más importante en el tema industrial y en el público general que tiene Argentina, sino también que están los polos de e-commerce o los polos de logístico más importantes, y ahí eso hace que el e-commerce se haga mucho más llevadero y mucho más fácil en el día a día. Entonces, bueno, en base a todos esos condimentos decidimos empezar a trabajar. Fue un largo proceso, fueron muchos meses, casi un año buscando local, desde zona norte a zona sur, pasando por un montón de localidades, hasta que encontramos, bueno, a ver, cuál es el choque que más me di en Buenos Aires. Son las distancias, primero que nada. Acá estamos acostumbrados en el norte a hace 10, 15 minutos a cualquier lado. Allá a cualquier lado es 40 minutos, una hora o más. Entonces eso es el primer choque, el tema tiempos es totalmente otro mundo con respecto a eso. Y creo que también
el e-commerce mismo, ¿no? Es un local que el día 1 vimos que ya estaba apuntado así, pero lo terminamos de corroborar ahí, de que la gente allá está totalmente acostumbrada a comprar desde su casa, que le llegue a domicilio, y es muy poca la gente que anda dando vuelta, anda paseando, viendo a dónde va a entrar para comprar un producto, digamos. Allá el e-commerce está totalmente a otro nivel de lo que respecta a las provincias más del norte o del sur de Argentina. ¿Cuáles fueron los cambios del modelo argentino económico y político? Creo que fue mucho. Estos 10 años viví muchas cosas distintas. Creo que, bueno, en la época de Macri me di mi primer golpe capaz. Me acuerdo un par de meses donde hubo esa recesión de que no sabíamos qué hacer, que la gente no entraba, que no había venta. Bueno, después fuimos pasando por otros gobiernos, y creo que ahora, con la apertura de importaciones y con un gobierno más liberal, sí creo que el cambio fue rotundo, ¿sí? Creo que nos costó mucho adaptarnos, creo que nos seguimos adaptando, y creo que estamos todas las empresas de todos los rubros viendo cómo adaptarnos al nuevo cambio, ¿sí? Donde ya no es necesario tener muchísimo stock, ¿sí? Pues ya la inflación no está, entonces hoy te conviene ser muy eficiente y tener lo mínimo para abastecer el día a día, la semana, el mes, y tener una rotación rapidísima de la mercadería. A eso se tiene que dedicar una empresa comercial. Creo que la apertura de las importaciones también fue un cambio muy grande, ¿sí? Porque claramente hay muchísima más cartera de productos, muchísimos más proveedores, muchísima más competencia, y eso lleva a que tengas que ser muy eficiente, y en eso estamos trabajando, en hacer la empresa muy eficiente, con sistemas, con CRM, con logística, con todos los sectores de la empresa, ayornándose a ser los mejores en lo que tienen que hacer. Así que creo que sí, este último año y medio, 2 años fue bastante dramático, ¿sí? Ahora lo estoy contando muy levemente, pero sí fue de, che, ¿qué hacemos con esta sucursal? ¿Qué hacemos con este centro de logística? ¿Qué hacemos con todo este equipo? ¿Cómo lo reacondicionamos a que haga esta otra cosa? Porque ya esto ya no tiene fuerza. Entonces este año y medio, 2 fue de cambiar cosas, y creo que este año, los últimos 3, 4, 5, 6 meses, recién estamos viendo que ya estamos como acomodados, falta acomodar un par de cosas nada más, como para decir, che, ya con toda esta estructura apuntemos a los años que vienen, digamos. Yo creo que hace varios años venimos viendo de que la mano de obra falta, ¿sí? Creo que no solamente en Tucumán, en toda la Argentina. Hoy si vos querés buscar un plomero, un electricista, es complejo, ¿sí? No hay tantos. O no hay de buena calidad por ahí. Hay de todo, obviamente, pero no hay el volumen que creo que necesita el mercado. Así que estamos constantemente organizando capacitaciones, encuentros, con colaboración con proveedores, ¿sí? Y también con el gobierno provincial, con algunas municipalidades. Hicimos eventos con la Municipalidad de Tucumán, de Yerabuena, de Concepción. La verdad que siempre en la articulación entre lo público y lo privado estuvo en la empresa, y eso está buenísimo. Y siempre dando capacitación a gente que por ahí no nos compra, a colegios, universidades, todo tipo de la parte pública educacional, pero también a empresas, a colaboradores de empresas metalúrgicas o industrias, en soldadura, en otros rubros, y creo que está muy bueno porque, a ver, obviamente no damos cursos, sino es una capacitación más leve y para entrar por ahí en algunos rubros importantes y específicos, pero que le da el puntapié inicial para que esa gente se quiera formar y decir, che, yo me podría convertir en un buen soldador, por ejemplo, y aprender de tecnología láser, que ahora está viniendo, y dedicarme a esto y hacer un diferencial en un mercado que, con la tecnología que hay, con todo hablando de IA, de esto, de aquello, hoy creo que lo más fundamental al corto y mediano plazo es que la gente sea creativa y se vuelque al servicio, ¿no? Porque si no, si todos hacemos lo mismo y todo dependemos de la tecnología, de esto y aquello, obviamente al haber menos trabajos, hay mucha gente que se va a quedar afuera de ese mercado laboral. Y la verdad que hace varios años la hacemos, hace bastante, y me acuerdo hicimos con la Municipalidad de Yerabuena, en Yerabuena, en un complejo, en el Parque Persigil también hicimos, acá en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también, hicimos en el Colegio Massa, también para los chicos, me acuerdo, ese fue muy bueno, hicimos en un auditorio para 200, 300 chicos, trajimos un soldador profesional, y la verdad que estuvo muy bueno, y también ver de cerca a los chicos cómo trabajan, cómo implementan esas tecnologías, o el laburo ese en el día a día está muy bueno, así que lo venimos haciendo hace varios años, y obviamente que también tiene un toque de fidelización y de que también nos beneficia a la empresa por otro lado, pero que lo hacemos por el lado de darle a la gente ese puntapié inicial para que quiera capacitarse aún en un nivel más profundo, ¿no? No quiero mentir, el mundo emprendedor, el mundo empresario no es todo lindo. Yo creo que en los últimos 10 años de mi carrera,
Creo que tenés mucho más momentos malos y irregulares que buenos. Y obviamente cuando abrís una sucursal o lográs esa venta que tanto querías, o ese cliente que querías desarrollar, es una felicidad, pero pasa rapidísimo. Y después es los problemas de logística, de marketing, comerciales, de compra. Es un mundo complicado, más obviamente en un contexto argentino donde las cosas cambian muy, muy de golpe, de un día para el otro. Hoy estamos en un contexto un poco recesivo también, o de nuevas tecnologías que hay que saber adaptarse. A ver, y creo que es complejo, tiene momentos malos, pero es hermoso y creo que toda persona que se quiere animar tiene que emprender y está buenísimo, ¿no? Creo que, no sé, en mi ADN está emprender y nací en una empresa, básicamente, ya iba al colegio y ya estaba en la empresa, entonces no me imagino otra cosa y por más que tengan días feos o de discusión o de esto o aquello, siempre cerrar los ojos, seguir y vendrán los buenos momentos, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad para Tucumán y para nuestra empresa. ¿Qué quiero primero de la empresa? A ver, siempre mi visión fue escalar a nivel nacional, ¿sí? Hoy estamos en el e-commerce, entregando en todas las provincias de Argentina prácticamente, todos los días, todas las semanas. Así que en el e-commerce diría que ya estamos a nivel nacional. Pero quiero complementarlo con logística, con puntos de venta físicos, con ataque a la industria, digamos, con vendedores de calle. Todo eso lo quiero expandir a nivel nacional, es el proyecto 2030. Así que van esas 3 unidades de negocio de la mano. Y creo que Tucumán sí tiene una oportunidad grande. Creo que Tucumán es y fue el polo industrial del norte argentino. Creo que se fue diluyendo obviamente estos últimos tiempos, básicamente porque la industria estuvo un poco golpeada, pero al mismo tiempo porque no tenemos recursos como la minería, que sí tiene Salta, Catamarca o Jujuy. Así creo que hay una oportunidad grande para volver a reivindicar que seamos el polo industrial y que desde acá salgan empresas que hagan servicio en las otras provincias, que está pasando ya. O industrias que abastezcan estas provincias que sí tienen por ahí recursos, como te decía, del litio, el oro, el cobre, que claramente eso y el oil and gas o lo que es Vaca Muerta hoy, el sur argentino, son 2 de los potenciadores más grandes de la economía que se vendrán de acá a 5, 10, 15 años. Estamos todo el día pensando el día a día, la semana que viene, pero sí. Pero bueno, yo creo que Argentina tiene todas las condiciones para que, primero que nada, si seguimos en una política estable por lo menos, ¿sí? Que no venga otro gobierno y cambie todo de vuelta de golpe. Creo que si tomamos siempre lo bueno que hizo el gobierno anterior y lo malo sacarlo y cambiarlo, yo creo que eso sería el principal cambio que necesitamos. Yo creo que con esta era por lo menos vimos una macroeconomía estable, que ya es un avance bastante grande. Yo creo que faltan muchas cosas, activar la microeconomía, volver a reivindicar la industria argentina, porque es lo que da trabajo. Así que creo que de acá a 2050, creo que Argentina tiene que ser un polo industrial, tiene que ser un exportador, tiene que ser, tiene que apuntar a eso, ¿no? Porque es lo que da trabajo y lo que hace crecer un país.